esta no, porque ejercicio 5, página 125. Determinar la cantidad de calor. Recuerden, cantidad de calor la vamos a representar por Q. Le ponemos su interrogación porque eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Absorbida por una masa. Aquí me están diciendo que la masa es 14 gramos. 14 gramos. Y es importante saber qué es aire. ¿Por qué? Porque al saber qué es aire, yo voy a tener que ir a buscar mi coeficiente de calor específico. Es aire. Y dice que tiene una temperatura 1 o temperatura inicial de 30 y Celsius, ¿verdad? Y eso lo van a subir a una temperatura final que voy a llamar temperatura 2 aquí en este caso. ¿De cuánto? De 150. 150. ¿Qué son estos? Celsius también. Fíjense que de esta información, de esas dos temperaturas, yo voy a sacar algo que necesito. ¿Qué necesito? El cambio. Y escribo acá, cambio de temperatura es temperatura final menos la inicial. ¿Cuánto nos queda? 150 menos 30, 120. Ya estoy trabajando en el problema. Ahí tengo ya mi cambio, miren. Tengo también la masa, ya la tengo. ¿Qué me falta? El valor de C. Como es aire, el valor de C tiene su valor. ¿Dónde? Lo voy a buscar aquí en la tabla. Si no está en la tabla, pues nos va a tocar que ir a buscarlo fuera de ahí. Pero no, aquí está en la página 120. En la página 120. Y dice aquí que es, observen, hay dos valores, ¿verdad? Pero uno tiene, bueno, los dos están en gramos por Celsius. ¿Podemos tomar cualquiera de los dos? ¿Puedo tomar el 1.09? 009 sería. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar si tomamos el otro valor que está a la par ahí? Lo único que va a pasar es que miren que si usamos este valor, lo que va a suceder si tomamos este valor es que el calor nos va a quedar en joules. Y si tomamos el valor de la par, nos va a quedar en calorías. Eso es todo lo diferente que va a suceder. Entonces yo lo voy a dejar en joules y voy a trabajar con este valor. ¿De acuerdo? Como mi problema no me dice exprese la cantidad de calor en joules o en calorías, yo soy libre de dejarlo como yo quiera. En este caso lo voy a dejar en joules porque voy a usar el calor específico que está en joules. Si me dijeran cuál es la cantidad de calor en calorías, entonces tendría que utilizar el otro valor, que es el 0.241. ¿De dónde estoy hablando? De una tabla que está en la página 120. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a trabajar. Ya tenemos la información. Ahí. Entonces me dice que la cantidad de calor, la fórmula, miren, ¿ven? Es el calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Y aquí lo sustituyo de inmediato. ¿Quién es el calor específico? Aquí lo tengo. 1.09. Bueno, 009. 1.009
Y le voy a escribir las unidades de medida para que miren las cancelaciones de ustedes. Las voy a escribir en rojo las unidades de medida. Joules por gram por Celsius. Multiplicándose por la masa. Aquí tengo la masa, ¿ves? 14 gramos. Fíjense que no hago conversiones en la masa, 14 gramos, porque está en gramos. Y el coeficiente también en gramos, no ocupo convertir. Ahí vamos. Por el cambio de temperatura. ¿Cuánto es el cambio? 120. ¿120 qué? Celsius. Ahora resolvamos eso. Cancelemos unidades de medida. ¿Qué vamos a cancelar? Gram, gramo, Celsius y Celsius. Y nos va a quedar en joules. Esa es la unidad, miren, de medida para el calor, de joules. En este caso, les repito, si hubiésemos usado el otro coeficiente de calor específico, nos quedaría en calorías, porque aquí tiene el cal de calorías. Pero ahorita nos va a quedar en joules. Ahora multipliquen esos tres números. Ese es bien facilito estos problemas, porque solo es de multiplicar estos tres números. ¿Alguien que me diga el resultado? Hola. Pilas, ¿qué resultó? 1695.12. 1695.12. Yo no tengo calculadora aquí. Otro debería de estar haciendo la cuenta para ver si es cierto. Que esto no vaya a quedar malo. Estoy confiando en que multiplicaron 1.009 por 14 por 120. Una multiplicación de 3 factores. Bueno, les resultó eso. Entonces ya pueden responder. Bueno, no hay pregunta, pero ya determinaron la cantidad de calor que absorbe esto. Esta es la cantidad de calor que absorbe. Ahora, hubo un ejercicio que les dije que no me iba a quedar tiempo. Y es el número 1. Igual, tampoco me va a quedar tiempo. Lo vamos a hacer. El viernes tenemos esta clase. ¿Eh? ¿Sí o no? Para hacérselos el viernes. Hacerles el número 1. ¿Por qué? Porque esto se entrega el 31 de julio. Entonces el viernes todavía podemos trabajar en él. El viernes tenemos. Tenemos la clase el viernes. Esta clase de física la tenemos el viernes. ¿O no? Yo no recuerdo si era. No, profe, solo matemática. ¿Verdad que no la tenemos? Bueno, no sé. Quedan 11 minutos. 12, digamos, robándole al otro profesor uno. No sé si se podría hacer en ese tiempo. Vamos a probar. Fíjense que aquí dice, ¿cuál será la temperatura final? Bueno, la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius, mezclándose con 50 gramos de agua a 40 Celsius. O sea, mezclan aguas de diferentes temperaturas. Bueno, lo voy a hacer. Vamos a llamar M1 porque hay dos sustancias, miren. Bueno, no dos sustancias. Son la misma sustancia, pero en diferentes temperaturas. Masa 1, 50 gramos. 50 gramos. ¿A qué temperatura está? A 20 grados. Le voy a llamar temperatura 1 a esta. 20 Celsius. 20 Celsius.
Y hay otro poco de agua que le voy a llamar masa 2 y son otros 50 gramos. Miren que son 50 gramos también. La misma cantidad. Pero la temperatura de esos, la voy a llamar temperatura 2, obviamente, es 40. 40 Celsius. Estamos hablando de que tenemos un vaso aquí con 50 gramos a 20 y tenemos otro vaso aquí de agua, pero con 50 gramos, pero a 40. O sea, esta está más caliente que esta. Entonces, cuando hagamos la mezcla, supongamos que nosotros vamos a obtener un vaso más grandote, obviamente, porque ya en este van a tener que caber los dos vasos juntos. Sabemos claramente que la masa aquí van a ser 100 gramos. ¿De acuerdo? Porque le vamos a meter 50 gramos y otros 50. O sea, aquí van a haber 100 en total. Lo que no sabemos es qué temperatura vamos a tener aquí. ¿Ven? ¿Qué temperatura vamos a tener aquí? Y eso es lo que vamos a buscar ahorita. Sabemos la temperatura de aquí. Sabemos la temperatura de aquí. Sabemos que aquí hay agua y que aquí también hay agua. Entonces, sabemos también que lo que va a haber aquí es agua. ¿Qué cantidad? 100 gramos. ¿Pero qué temperatura tiene? No sabemos. Eso es lo que vamos a aplicar ahorita aquí. ¿De acuerdo? Yo creo que sí lo vamos a poder hacer. Y para ello vamos a usar la fórmula temperatura de equilibrio. ¿Dónde está esa fórmula? Temperatura de equilibrio. No aparece, creo, como una fórmula, pero nosotros tenemos que aplicar nuestro conocimiento. Por ejemplo, hay un principio que dice que el calor ganado es igual al calor perdido. ¿Ah? El calor ganado es igual al calor perdido. Ese es un principio. Por ahí se los han de narrar, seguramente. Por ahí se los han de narrar. No lo he visto dónde está por aquí. Pero, bueno, extraño. Qué extraño que adelante esté eso, en la página 127 está. En la página 127. Y de unas deducciones que hay ahí, dice que la temperatura final de una mezcla, copien esta fórmula, porque esta fórmula no está, va a ser igual a la masa 1 por el calor específico 1 por el cambio de temperatura. Más la masa 2 por el calor específico 2 por el cambio de temperatura. Todo esto entre la masa 1 por el calor 1 más la masa 2 por el calor 2. Esta sería la fórmula de equilibrio térmico. Miren. Esa es una fórmula. No aparece ahí de esa manera. Tendría que deducírselas, pero lo voy a hacer en la próxima. Si nos queda tiempo. Si no, guárdenla. No hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el cambio de temperatura? ¿Cuál sería el cambio de temperatura? No voy a poner el cambio, voy a poner el T1. Así es. T1 y T2. Este no es el cambio. Vamos a ver. Ahora trabajemos. Temperatura final de esa mezcla va a ser igual
¿Quién es la masa 1? 50 gramos. ¿Quién es el calor específico? Como es agua, busquemos el calor específico del agua. No vamos a usar en joules, lo vamos a usar el de calorías porque va a ser más fácil trabajar con él, que es 1.1 calorías. Calorías por gramo por Celsius. Por la temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1 en el problema? $20 grados. Aquí escribo 20 Celsius. Más, ¿cuál es la masa 2? Los mismos 50. Bueno, aquí es 50. 50 ¿por quién? Por el calor del agua. Como es agua, sigue siendo el mismo. 1.1 calorías, gramos Celsius. Por la temperatura 2, que sería en este caso 40. Esto sobre masa 1. Volvemos a repetir esto, 50 gramos. Por calor 1, que sería esta parte. Sería 1.1 calorías. Profe, Dígame, a ustedes ya les fue el internet. más, tal vez vuelve a entrar. Más Ajá. que masa 2, que son otros 50 gramos, por otra vez el calor específico. Pero decimos calor específico 2, pero como es el mismo, porque es la misma sustancia, volvemos a escribir el mismo. Caloría por gramo por Celsius. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Temperatura final es igual. Hagamos esta multiplicación, hagámosla. Luego hacemos esta. Aquí va a ir un más, miren, ¿ves? Es este más. Sobre, aquí va a ir otro más abajo. Hagamos esta operación ahí por separado. 50 por 1.1 por 20. ¿Cuánto es? ¿Alguien que me diga? 50 por 1.1 por 20. 1100. Aquí va 1100. Miren. Ahora hagamos esta otra operación. Que sería 50 por 1.1, pero por 40 ahora. Ya no por 20, ¿va? No que por 40. 2200 ahora. Aquí. Ya vamos a ver las unidades de medida. Hagamos esta operación, 50 por 1.1. 50 por 1.1. 55 queda aquí. Y aquí queda lo mismo, ¿verdad? 50 por 1.1, que sería otra vez 55. Esto es igual. Lo voy a subir. Igual. ¿Qué nos queda acá? 3300, ¿verdad? Estoy sumando. 1000 más 2000 son 3000. 100 más 200, 300. 3300 entonces entre 55 más 55. 110. Ahora hagamos esa división. La podemos hacer 330 entre 11 porque ya eliminamos un 0 y un 0. 330 entre 11, ¿qué sale? 300. Ah, no.
30. 30, ¿qué serían estos? Observen que es temperatura la que andamos buscando. Estos van a ser Celsius. Y eso es cierto, fíjense. Súper cierto. ¿Por qué? Fíjense que la temperatura de mire que ya salió que es 30 grados Celsius. Vamos a ir a ver aquí el análisis. Vamos a ir a ver. Aquí. Según la respuesta de nosotros, va a tener una temperatura de 30 Celsius. Esa va a ser la temperatura de este nuevo vaso, ¿no? Y es cierto. Fíjense que 30 es lo que está en medio de 20 y de 40. ¿Por qué me salió exactamente 30? Porque son las mismas cantidades de agua. Son las mismas cantidades de agua. Entonces, la temperatura resultante va a quedar el promedio de 20 y de 40. Si yo sumo 20 más 40 me va a dar 60. Entre 2 me va a dar 30. O sea, la temperatura se va a promediar. En este caso, porque las masas eran iguales. Si las masas fuesen distintas, no me saldría 30, me saldría diferente. Pero esto concuerda con la realidad. Fíjense que la nueva temperatura tiene que ser mayor que 20, pero menor que 40. ¿Por qué? Porque se va a equilibrar. La temperatura de aquí va a ser más de 20, pero menor que 40. Y como las masas son igualitas, va a quedar exactamente en medio del 20 y del 40. ¿Cuál es el número que está exactamente entre el 20 y el número 40? ¿Cuál es el número que está ahí en la mitad de ellos? Exactamente es el 30. Entonces, está bueno el ejercicio. Página 124, ejercicio 1. Si hay un problema, ¿con quién? Con los creadores del libro. Los creadores del libro pusieron un ejercicio en donde todavía la fórmula no se había deducido. Ese es un error ahí. Ese ejercicio debe de corresponder a este tema, al tema equilibrio térmico. Calor ganado es igual a calor perdido. Yo lo representé aquí, miren. El calor positivo es lo que ganamos igual a el calor negativo, que es lo que perdemos. Pero la fórmula, al deducirla, queda de esta manera. Dos sustancias, cuando se mezclan, ustedes pueden encontrar la temperatura de equilibrio o temperatura final con esta fórmula, ¿no? Nombrando a una sustancia con el número 1 y la otra sustancia con el número 2. Luego hacen la mezcla y miren que esta fórmula es fácil de aprendérsela también. ¿Por qué? Porque tiene M1C1T1 más M2C2T2. Si hubieran 3 sustancias, pues vamos a tener más M3C3T3. Y aquí abajo vamos a tener los mismos valores quitándole las temperaturas nada más. O sea, esta fórmula es fácil, es bien grande, pero es bien fácil de poder asociarla. ¿Preguntas? Y si no, váyanse para la otra clase porque ya nos robamos 3 minutos. Cuídense, muchas gracias por esperarme. Hasta pronto.